Jóvenes, buenas tardes o buenas noches ya. Buenas, Miss. ¿Cómo están? ¿Mm? ¿Qué tal fin de semana? ¿Mm? Habrán cocinado rico, ¿no? Con su mamá. Los que están cerca de su mamá. Miss, buenas tardes. Buenas tardes, señorita, ¿cómo está? Muy buenas noches. Ya buenas noches, señorita. Sí, ya debe estar oscuro porque he venido temprano y me he salido. Debe estar oscuro. ¿Qué curso nos toca ahorita? A ver, vamos a ver. No. Gestión financiera. Gestión financiera. Ya, entonces nos quedamos en apalancamiento financiero en el sistema DuPont. Entonces vamos a ir rápidamente. ¿Qué es lo que nos toca hoy día? Acá vamos a compartir. Moradito. No, este no es. Ya, vamos a ver. Ya. A ver, nos quedamos en que era el sistema DuPont, si no me equivoco. Ya. Entonces, ¿qué era la solvencia DuPont? Vamos a ver. Este no es. Ya, este no necesita la... Acá está el 9. La semana pasada nos quedamos en... Sí. ¿Se ve, jóvenes? El análisis DuPont es una técnica. ¿Se ve? No, Miss. No se ve. Ya un ratito. ¿Dónde estoy acá? Ahora sí. Sí. Ya. Técnica para analizar la rentabilidad de una empresa. El análisis DuPont fue creado por Donaldson Brown en 1912. Él trabajaba en DuPont como vendedor de explosivos. Fue ahí donde presentó su fórmula. Pero bueno, para hacer el análisis DuPont se necesita el estado de resultados y el balance general. Con eso se saca el margen de utilidad neta, la rotación de activos y el apalancamiento. El margen neto de utilidad se saca dividiendo la utilidad neta sobre las ventas. Mientras más grande sea este porcentaje, es mucho mejor.
La rotación de activos se saca dividiendo las ventas sobre el total de los activos. Un ejemplo de esto sería Supermaxi versus una importadora de maquinaria agrícola. Supermaxi va a tener muchas más ventas y compras en el año. En cambio, la importadora va a tener pocas ventas y compras en el año, haciendo que Supermaxi tenga una mayor rotación de activos que la importadora. El apalancamiento se saca dividiendo el total de los activos sobre el total de capital. Para entender mejor el apalancamiento, imaginen que la roca son los activos de una empresa y el hombre es un préstamo, ya sea de bancos o personas. Este préstamo sirve para levantar o aumentar los activos. Mientras más préstamo haya, más se van a poder levantar los activos. Eso sí, mientras más apalancamiento hay, más riesgo hay, ya que va a ser más difícil pagar el dinero prestado. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Con lo dicho antes, se saca el ROA, Return on Assets, o retorno sobre activos. El ROA mide el rendimiento que tiene la empresa sobre los activos que tiene. Para sacar el ROA, quitamos el apalancamiento y multiplicamos el margen neto por la rotación de activos, dándonos ROA. También, si simplificamos la multiplicación, nos da que ROA es igual a la utilidad neta dividido para el total de capital. Ahora el ROE, Return on Equity, o retorno sobre capital. El ROE mide el rendimiento que tiene la empresa sobre el capital total que tiene. Para sacar el ROE, se multiplica el margen neto de utilidad por la rotación de activos por el apalancamiento, dándonos ROE. Si simplificamos la multiplicación, nos da que ROE es igual a la utilidad neta dividido para el total de capital. El ROE se puede sacar de varias maneras. Multiplicando ROA por apalancamiento o margen neto de utilidad por rotación de activos por apalancamiento o simplificando todo, que sería la utilidad neta dividido para el total de capital. Ahora, todas estas fórmulas vistas es el análisis DuPont, que sirve para ver el rendimiento de una empresa. Ahora un ejemplo muy simplificado. Nos dan el estado de resultados y el balance general. Con eso sacamos el margen neto de utilidad, que sería la utilidad beta sobre ventas, dándonos 0.2 o 20%. Luego sacamos la rotación de activos, que sería ventas sobre total de activos, dándonos 0.5555. Igual al Por 50%. último, sacamos el apalancamiento, que sería total de activos sobre total de capital, dándonos 4.5. Ya con todo eso, multiplicamos el margen neto de utilidad por la rotación de activos, dándonos 0.1111 o 11.11%, que sería nuestro ROA. Luego multiplicamos el apalancamiento por el ROA, que nos daría 0.49995 o 49.995%, que sería nuestro ROA. Muy simplificado. Nos dan el estado de resultados. A ver, jóvenes,
A ver, dice que acá en el... ¿Dónde estoy? Ya me pase. Acá. El ejemplo que hemos visto, o el análisis que hacen sobre el análisis Dupont, nos hace mención que tenemos que El valernos de análisis DuPont dos, es una técnica para analizar la es una técnica, rentabilidad de una empresa. ajá, de El una análisis DuPont fue creado por Donaldson Balance General. ya sabemos, nos valemos de dos, acá nos está hablando que nos tenemos que valer, admitir todo, ya. Nos estamos valiendo de dos herramientas, como son el estado de resultados y el balance general, ¿ya? Es lo que nos está hablando. ¿Qué más nos dice? Con eso se saca el margen de utilidad neta, la rotación de activos y el El apalancamiento. apalancamiento. ¿De dónde sale la utilidad neta sobre las ventas? Vamos al estado de resultados y tenemos la utilidad neta. Acá. Acá hay un estado de pérdida. Miss, Miss, disculpe, se ve no negro. se ve la pantalla. Hola, Miss. A ver, vamos a ver. Ahora. ¿Tampoco se ve? Ahora sí, Miss. No, ahora sí. Ya. El análisis Dupont es un análisis que tiene que ver con dos herramientas o dos estados financieros, como son el estado estado de resultados y el balance general, ¿ya? O situación financiera, ¿ya? Acá está, el balance general y el estado de resultados. ¿Qué dato nos dice? Utilidad neta sobre ventas. Entonces nosotros vamos y vemos cuál es la utilidad neta sobre venta. Acá está, utilidad neta sobre las ventas. Es uno. ¿Qué más nos pide? Ya. Utilidad, ¿se ven, jóvenes? Sí, Miss. Ya. Entonces nos dice, la utilidad el margen neto de utilidad es la utilidad neta sobre ventas. ¿De dónde obtenemos este dato? Del estado de pérdidas y ganancias. La rotación de activos dice venta sobre total de activos, es el balance general. Y el apalancamiento es igual al total de activos sobre el total de capital. ¿Qué viene a ser el apalancamiento? ¿Qué viene a ser? Nos dice la siguiente figura, nos está hablando acá. Acá nos habla qué cosa sería el apalancamiento. Acá nos hacen una comparación de un supermercado, de un supermaxi y uno que vende importaciones. ¿Quién tiene la mayor rotación de activos? El supermaxi. El importador de tractorcitos todos los días no se compra un tractor, ¿no? Necesita de más costos, ¿ya? Por eso nos hace aquí el ejemplo. Acá nos dice, entonces, el apalancamiento, acá está, ¿quién va a hacer el apalancamiento? Va a ser el endeudamiento que va a tener la empresa, ya sea para comprar activos o de repente para poder hacer alguna inversión. Acá nos dice, nos pone como ejemplo, dijo en antes, que pone a la piedra, que viene a ser el activo. ¿Y qué necesita para que ese activo se levante? Necesita acá dinero, ¿ya? Y nos Ya dijo sea de que cuando bancos o mayor personas. sea, Este préstamo sirve para levantar o aumentar los activos. Mientras más préstamo haya, más se van a poder levantar los activos. Eso sí, mientras más apalancamiento hay, más riesgo hay, ya que va a ser más difícil pagar el dinero prestado. Ahora, ¿a dónde como ven jóvenes, el apalancamiento tiene que ver con con el, quiero llegar con todo esto? con el Con lo método dicho de antes, se análisis saca el ROA, Dupont. Return on Assets, De o estos, retorno de sobre estos, activos.
El ROA De mide el estos, rendimiento que tiene la empresa de este sobre los análisis activos que salen, tiene. se puede decir, dos coeficientes. Para Uno es sacar el el ROA ROA, y otro quitamos es el el ROE. apalancamiento y multiplicamos el margen El neto ROE, por la el rotación de ROA es activos, utilidad dándonos ROA. neta sobre las También, si ventas por la simplificamos la rotación de activos, multiplicación, dice. nos da que ROA es igual a la utilidad neta dividido para el total de capital. ¿Mm? Ahora el El ROE, ROE. Return on Equity, o retorno sobre capital. O El retorno sobre ROE capital. mide el rendimiento que tiene la empresa sobre el capital total que tiene. Para sacar el ROE, se multiplica el margen neto de utilidad por la rotación de activos por el apalancamiento, dándonos ROE. Si Ventas, simplificamos ventas. la multiplicación, nos da que ROE es igual a la utilidad neta dividido para el total de capital. Ajá. El ROE es El ROE sobre es la el utilidad de apalancamiento, capital. dando Y el el total ROA, que tiene, no sobre capital. el Ahora ROA, el ROE. utilidad neta sobre total de Ahora capital. el ROE dividido para el total de capital. Utilidad neta sobre el Ahora total de el ROE. capital. Y el ROE, Simplificamos la multiplicación, nos da que ROE es igual a la utilidad neta dividido para el total de capital. El ROE se puede sacar de varias maneras. Multiplicando ROA por apalancamiento o margen neto de utilidad por rotación de activos por apalancamiento o simplificando todo, que sería la utilidad neta dividido para el total de capital. Ahora, todas estas fórmulas vistas es el análisis DuPont, que sirve para ver el rendimiento de una empresa. Ahora, un ejemplo muy simplificado. Nos dan el estado de resultados y el balance general. Con eso, sacamos el margen neto de utilidad, que sería la utilidad beta sobre ventas, dándonos 0.2 o 20%. Luego sacamos la rotación de activos, que sería ventas sobre total de activos, dándonos 0.5555. Por último, sacamos el apalancamiento, que sería total de activos sobre total de capital, dándonos 4.5. Ya con todo eso, multiplicamos el margen neto de utilidad por la rotación de activos, dándonos 0.1111 o 11.11%, que sería nuestro ROA. Luego multiplicamos el apalancamiento por el ROA, que nos daría 0.49995 o 49.995%, que sería nuestro ROE. Sería nuestro ROA 995 o 49.995%, que sería nuestro ROE. Nuestro ROE. ya. A ver, entonces, a lo que estaba viendo, jóvenes, quería es que el análisis DuPont tiene como consecuencia también, tiene
interviene el apalancamiento. ¿Ya? A ver, acá tengo, en esto no, este fue el que yo, este era mi diapositiva. A ver, dejar de compartir. Acá, la semana pasada, nos quedamos en esto, en compartir. Vimos que era solvencia, herramienta básica para un posible acreedor. La liquidez suele expresar capacidad de la empresa para hacer. Hemos visto que la solvencia viene a ser, como decir, la garantía, mientras que la liquidez es la disposición que tiene o la capacidad de, se puede decir, de pago que tiene la empresa a un corto plazo, ¿ya? La solvencia de una empresa va a demostrar, dice, la actitud que ésta posee para afrontar todas sus deudas, o sea, las obligaciones contraídas con proveedores. Una empresa más solvente cuanto más consistente resulte su capacidad de pago. Acá habla el ratio de la solvencia, activo sobre pasivo o activo corriente, que es más alto. El activo, saben ustedes que está compuesto por activo no corriente más activo corriente. Igual es el pasivo corriente más el pasivo. Acá sería pasivo no corriente. ¿Estamos de acuerdo? El activo, tanto el activo como el pasivo, ambos tienen activo corriente, activo no corriente, pasivo no corriente. ¿Qué mide el ratio de solvencia? El ratio incluye un análisis de todos los recursos y obligaciones a pagar en un corto y largo plazo. Evalúa una completa relación entre un activo total y un pasivo total. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Disculpe, hay 2 alumnos que están esperando para ingresar a la clase. A ver, ¿dónde está? A Parco y Vega Córdoba. No, si ya le di a Parco hace rato le he dado, ves que se le ha ido su línea. Debe estar fallando su señal, Miss. Sí, porque hace rato, acá hay más que 2 alumnos, no más que es Choque. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, un ratito. ¿Sí están adentro? ¿Adentro están? Ya están adentro. Ya, seguimos entonces. Ya, aquí nos daban los valores del ratio de solvencia cuando era mayor a 1, indica que la empresa se encuentra en una situación, dice, menor a 1, signo del valor menor, quiebra. Ya, y nos daba, si su activo era 75.000 sobre su pasivo, hemos dicho que el activo es todo aquello que cuenta la empresa entre bienes tangibles e intangibles y todos los derechos también que posee, ¿no? Mientras que el pasivo vendría a ser lo que las deudas contraídas. El ratio de solvencia, también cuando es menor a 1.5, ya esta es una situación que es delicada de la empresa. Acá en el ejemplo. Y cuando es mayor a 1.5, encontrarás, dice, en este caso también, cuando es mayor a 1.5, también encontrarás activos improductivos. Es una situación, dice, poco deseable que te obligará a tomar medidas correctivas. Claro, ya significa que si estamos hablando que un activo mayor a un pasivo y tenemos, también hay que ver cuál es el uso que se le puede dar a los excedentes, ¿ya? Un ratio de solvencia negativa significa que el activo de tu empresa se encuentra financiado con recursos ajenos y que las pérdidas han anulado toda capitalización de tu firma. Acá viene el sistema DuPont, técnica que se puede utilizar para analizar la rentabilidad de una compañía. Utilice herramientas tradicionales de gestión del desempeño económico operativo. La ventaja de este sistema que permite a la empresa dividir su rendimiento sobre el capital en diferentes componentes de forma que los propietarios puedan analizar el rendimiento total de la empresa. Hemos visto que ¿cómo se llama? En el sistema DuPont entra, estamos hablando de que tenemos que tener los datos de 2 estados financieros, como es el estado de ganancias y pérdidas, o el estado de resultados y el balance general, ¿ya? Donde vamos a obtener los datos para poder analizar.
nos dice analizar el rendimiento total de la empresa de diversas dimensiones, de esta manera comparando con la medida o con otras empresas del sector. El sistema DuPont reúne los elementos que son responsables del crecimiento económico de una empresa. El nivel de eficiencia que la empresa está usando para sus activos, su capital de trabajo y los apalancamientos financieros. Vayan afuera, vayan afuera. No. Basta, ya vengo a recogerla. ¿Y qué? ¿Dónde estás? Gracias. Aquí no te vas. Llámale. Ya. Entonces nos dice, acá nos habla de las variables, ahí donde hemos visto margen neto de utilidad, de dónde lo obtenemos, del balance general y de las ventas, del estado de ganancias y pérdidas. Acá nos dice que hay productos que no tienen rotación, es decir, que venden en lazos muy amplios, el margen de utilidad. Entonces las compañías solo venden este tipo de productos, depende gran parte de su margen de utilidad, de cada una de sus ventas. El margen neto de utilidad, eso lo obtenemos del estado de ganancias y pérdidas. La rotación de los activos, a diferencia del anterior, se da, dice, cuando la empresa tiene menor margen, pero es compensado con la cantidad de productos, ¿ya? Que se vende. Y como consecuencia, del buen manejo de sus activos. Y acá hablan del apalancamiento financiero, dice, consiste en la posibilidad de financiar inversiones sin contar con recursos propios. Sin contar con recursos propios. Quiere decir que, de todas maneras, en esto que hablamos del apalancamiento, se refieren a la deuda, al préstamo que pueden obtener, que lo van a necesitar para financiar parte de sus activos dentro de la empresa. Entonces, también es positivo, se puede decir que es aceptado cuando pues, va a aumentar la rentabilidad. Si vamos a obtener activos es para aumentar la rentabilidad. Pero en el mismo ejemplo nos dice, a mayor apalancamiento, mayor también va a ser la deuda, va a disminuir la rentabilidad de la empresa. Se puede decir que ya cuando tenemos financiamientos o préstamos, ¿qué es lo que va a estar más pagando la empresa? Los intereses, ¿ya? Entonces, es de conocimiento que de todas maneras necesitamos siempre de un apalancamiento financiero, pero tenemos que verlo en qué lo vamos a usar. Ahora, para poder usar también se tiene en cuenta que esto lo utilizan en el caso de que hay cierto tipo de inversión donde en un corto plazo vas a poder recuperar lo invertido en el caso de que tengas este apalancamiento, ¿no? Pero siempre con el riesgo, hay que tener siempre el conocimiento. Nos dicen, nos recomiendan, le dicen que a los dueños, tanto a los dueños de la empresa como también a los que están a cargo, como son los gerentes financieros, tienen que tener de conocimiento de qué es lo que van a invertir, qué es lo que van a comprar, a dónde apuntan esos apalancamientos. Que tengo unos perritos muy ociosos. ¿Qué más nos dice? Ay, Dios mío,
no, esto no es. Ya. Acá nos dan la fórmula del sistema Dupont, utilidad neta sobre ventas, ventas sobre activo total por el apalancamiento. ¿Ya? Ya hemos visto qué era el apalancamiento en antes, era la utilidad sobre, el apalancamiento es activo sobre patrimonio. ¿Ya? A esa conclusión llegaba, a que era el activo sobre el patrimonio. Así nos dice la conclusión. Este es un ejemplo donde nos van, ahorita les voy a dar los datos yo también, acá nos están dando activos, pasivos, patrimonio, ventas, costos de venta y los gastos, en este caso son gastos de operación y la utilidad. Pero para determinar los datos, tanto el margen de utilidad como rotación de activos, es utilidad neta sobre ventas, rotación de activos totales es igual a las ventas sobre el activo fijo total, y el apalancamiento financiero activo sobre patrimonio. Acá, utilizando ya el sistema Dupont, es donde se multiplican los tres se puede decir, elementos, ¿ya? Y nos va a dar el valor de 4.99. ¿Qué nos indica? Dice acá, según la información, nos indica que el 4.99 puede ser el rendimiento más importante, viene del apalancamiento. Miren, apalancamiento financiero es igual a activos sobre patrimonio. Sus activos, según nos dice acá, son 100.000 sobre el patrimonio, que viene a ser 30.000. Si los activos son 100.000. El patrimonio se refiere a total de capital, ¿verdad? Es el capital aportado por los socios. Por eso es que nos dice, según el ejemplo acá, cuánto tiene el apalancamiento. Les va a ayudar a levantar sus activos, ¿ya? Porque van a endeudarse para poder, porque cuando nos endeudamos, sea como persona o sea como empresa, generalmente es para poder ampliar nuestras posibilidades de crecer. Como empresa, para crecer, de repente necesitamos obtener local, o de repente obtener maquinarias y equipos para poder producir más. Entonces, ¿el apalancamiento qué significa? Endeudamiento, pues. No solamente porque hemos dicho que ¿qué encontramos en nuestro activo? En nuestro activo tenemos efectivo y equivalente. Tenemos cuentas por cobrar. Tenemos el inventario. ¿Qué más tenemos? Las inversiones a corto plazo, porque ahí solamente es a corto plazo. Entonces, si tenemos cuentas por cobrar, quiere decir que hemos dejado crédito pendiente por cobrar. El efectivo y equivalente, pues no vamos a tener 150 millones como te puedo decir, en mi caja o en mi cuenta corriente. O de repente lo tengo en el activo, que es en el activo no corriente, donde tengo maquinaria y equipo y inmuebles. O tengo también, puedo tener, ¿cómo le llamamos? Los bienes intangibles, que tengo marcas y patentes, ¿no? Pero generalmente cuando nos endeudamos a nivel de empresa y también a nivel personal es para crecer siempre, porque vamos a hacer algún tipo de emprendimiento, porque no solamente vamos a prestar para pagar una deuda. ¿Y cómo generamos? Tenemos que generar, como dice, tenemos que tener ventas, o tenemos que vernos nuestros ingresos, porque de eso va a depender de cómo vamos a pagar. En este caso, a nivel de empresa, nos está hablando acá. ¿Qué nos dice el margen neto de utilidad? Utilidad neta sobre ventas. ¿Cuánto fue su utilidad del ejercicio? Fue 150.000. Esa es su utilidad neta, utilidad neta. ¿Cuánto fueron sus ventas? Sus ventas fueron 250.000. La utilidad neta, ¿de dónde viene la utilidad neta? Si nosotros regresamos al ejemplo que teníamos, hemos visto acá en el video, nos habla de dos herramientas que son, uno es el balance general y el otro es el estado de ganancias y pérdidas. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos del estado de ganancias y pérdidas, llegamos a la utilidad neta después de haber deducido. Primero tenemos las ventas. En el estado de ganancias y pérdidas tenemos ventas, restamos costo de ventas. Después de restar el costo de ventas, restamos todos los gastos que hayan tenido hasta llegar a la utilidad antes
a la utilidad antes de determinar el impuesto. Ya bueno, es bien amplio el tema, jóvenes. Necesitamos ahorita quiero pasar a ver, voy a ver, termino acá, donde rotación de activos totales, venta sobre activo fijo total, nos da 2.5, nos está dando que sus activos totales son, acá, rotación de activos totales igual a venta sobre activo fijo total. ¿Cuánto fueron sus ventas? 250.000. ¿Cuánto es su activo fijo? 100.000. El 2.5. Y el apalancamiento financiero, activos, 100.000, sobre patrimonio, que viene a ser 30.000. Al final, el sistema Dupont sale de multiplicar los tres elementos, que la conclusión nos dice acá, la información que nos da, que dice, el Dupont indica una rentabilidad de 4.99%. Se observa, el rendimiento más importante viene del apalancamiento financiero. Que el apalancamiento financiero viene a ser acá dice, lo que nos indica que la empresa recurrió a una importante medida de agentes externos para financiarse. Al ser los otros dos cálculos independientes más bajos, se puede concluir que la empresa debería mejorar sus operaciones laborales, la rotación de sus activos para así aumentar sus márgenes y poder aumentar con ello el Dupont. ¿Por qué? Porque si ustedes ven su margen de utilidad, que es la utilidad neta, solamente fueron 250.000. No, 150.000. Sus ventas, 250.000. Si sus ventas fueron 250.000 y su utilidad neta ha sido 150.000, sus gastos han sido 100.000 han sido sus gastos. Por eso que ven un porcentaje de 0.6, el 60%. Vayamos al otro ejemplo. A ver, ¿dónde estoy acá? A ver. Gestión de tesorería. A ver. Acá. Ya, acá, vamos acá ahora. Entonces, ¿qué sería el apalancamiento? Dice, el apalancamiento resulta, dice, del uso del capital prestado como fuente de financiación, cuando se invierte para expandir la base de activos de la empresa y generar rendimiento sobre el patrimonio de riesgo. El apalancamiento también puede referirse a la cantidad de deuda que una empresa utiliza para financiar activos. Al final, el apalancamiento viene a ser el endeudamiento, ¿ya? El endeudamiento que va a tener la empresa. Cuando se habla de una empresa, propiedad o inversión como altamente apalancada, significa que esa partida tiene más deuda que capital social. Tiene más deuda que capital social, ¿ya? Por eso, el apalancamiento tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Cuando más apalancamiento hay, más va a ser la deuda que tiene la empresa. ¿Cómo funciona? Dice, el apalancamiento es el uso de la deuda, capital prestado, para realizar una inversión